El tema de hoy va a ser un nuevo género de una nueva familia, la familia Sarcosistidae. Y en realidad esta familia va a tener tres géneros muy parecidos en cuanto a su ciclo evolutivo. Ya explicamos en un video precedente el ciclo evolutivo para Toxoplasma, Sarcosisti y Neospora. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver cada uno de estos géneros ya como la enfermedad que producen, y la de hoy va a ser la toxoplasmosis. Esta enfermedad es muy común acá en nuestro medio, sobre todo por el problema de los gatos y la relación y el vínculo estrecho que hay con el ser humano, debido a que esta es una enfermedad, es una zoonosis de las principales zoonosis que hay no solo en el mundo, sino aquí en América, y sobre todo aquí en Bolivia, en las zonas tropicales, donde tiene unas consecuencias muy graves, sobre todo en el ser humano. Como mencionábamos, la familia es Sarcosistidae, el género es Toxoplasma gondii, y bueno, es una zoonosis que es ampliamente distribuida en el mundo. Aquí el papel principal lo juega el gato. Los gatos y otros félidos, bueno, son los huéspedes definitivos, y los mamíferos, incluyendo las aves, como intermediarios. También es bueno aclarar, el gato es el hospedero definitivo junto al otro felino, pero también el gato puede ser hospedero intermediario, ¿ya? Entonces dice mamíferos y aves actúan como hospedero intermediario, y en este mamífero están todos, incluyendo el hombre y el propio gato, que hace las dos funciones. Bueno, la toxoplasmosis clínicamente en gatos es como una coccidiosis discreta. Ya hemos dicho, las coccidiosis cuando están a nivel de intestino, como lo explicamos en el ciclo, la fase gametogónica la va a hacer en el intestino del gato y va a producir un tipo de coccidiosis benigna, que estamos hablando de una diarrea leve y todas esas cosas, pero no en la gravedad de la coccidiosis que vimos en aves y en rumiantes, donde obviamente la fase gametogónica se hace a nivel de intestino, y ahí es donde produce la gran destrucción del epitelio intestinal. Por lo tanto, se dice que normalmente es benigna y a veces puede producir el problema de la muerte neonatal, la hidrocefalia, la macrocefalia y los abortos, que ahí bien vendría el verdadero problema y esta enfermedad, pero a nivel intestinal no es una cuestión muy grave. Entonces esta enfermedad es más importante en el hospedero intermediario que en el definitivo, que en el intermediario, donde los taquizoitos y braquizoitos van a producir el cuadro clínico, pero en los hospederos definitivos prácticamente es mínimo. El parásito, como su nombre viene del griego, viene a decir toxon, que significa arco, debido a que los taquizoitos y braquizoitos tienen una forma curveadita, prácticamente como una rodaja de un cítrico, de una naranja, de una mandarina, tienen esa formita, ¿ya? Entonces, esta es su característica, de viene el de toxón, como media luna, y bueno, de ahí lleva el nombre de toxoplasma, cuando le pusieron el nombre a este parásito, ¿no? Y Gondi es el nombre del roedor, porque aquí interviene mucho los ratones. Bueno, entonces su ciclo es muy semejante a la isofora o a la coccidia, ¿no? Pero sí un poquito diferente biológicamente. Su clasificación taxonómica, dijimos familia Sarcosistidae, el género es Toxoplasma y la especie es Gondi, por eso es conocido como Toxoplasma Gondi, clasificado por Boero en el año 74. Dentro de los hospederos vamos a tener como hospederos definitivos a los félidos, que el principal es el gato doméstico, donde se desarrollan los gametos a nivel de intestino, se hace la fase gametogónica, y los hospederos intermedios son todos los mamíferos, ¿no? Donde entra el hombre y también el mismo gato, porque el gato hace de hospedero definitivo y hace hospedero intermediario. Y también puede desarrollarse en aves, ¿no? En todos estos
tanto en los mamíferos, el hombre y las aves, se hace la fase esquizogónica, pero no la del intestino, la extraintestinal con los taquizoitos y bradizoitos que ya explicamos. El ciclo evolutivo, les repito, el ciclo que hicimos en el video anterior, donde vamos a tener una fase esquizogónica que se va a hacer en el hospedero intermediario, una fase gametogónica en el definitivo, que sería el gato, y la fase esporogónica, ¿no? Repasando rápidamente, siempre sale un oquiste esporulado, tiene que esporular al revés de la coccidia, de la himeria, donde tiene 2 esporocitos y con 4 esporocitos, la otra al revés, ¿no? Entonces tiene, pero al final igual tiene los 8 esporocitos, se liberan acá y en vez de hacer la fase gametogónica aquí en el epitelio, se hace la extraintestinal, ¿no? Entonces van por los vasos sanguíneos, los tejidos, sistema nervioso, músculo, y hacen los famosos taquizoitos y bradizoitos, taqui de multiplicación rápida, bradi de multiplicación lenta, que serían lo mismo que los merozoitos. En realidad estos serían los esquizontes, solamente que llevan otro nombre, taquizoito y bradizoito. Y también dijimos que llegaban al feto y ahí podían producir la muerte fetal. ¿Cómo se infectaba el hospedero definitivo, que era el gato? Que al consumir estos tejidos, ¿no? Ya sea carne, sea sistema nervioso, sea feto, lo que sea, va a ingerir y aquí adentro va a ser la fase gametogónica. Hay que, vuelvo a recalcar lo que expliqué anteriormente, entre hospederos intermediarios hay transmisión. Si a un ratón se lo come un cerdo, no va a ser la fase gametogónica, va a volver a ser la misma fase esquizogónica. Si a ese cerdo se lo come una mujer y la carne está mal cocida, esa mujer va a volver a hacer la fase esquizogónica. Y si esa mujer adquirió en los primeros meses de embarazo, ¿qué va a pasar? Estos taquizoitos y bradizoitos van a pasar a su feto y pueden producir la muerte fetal, ¿no? Entonces, si una vaca come este pasto con esto, oquites por un lado, y va a pasar a través de la leche, y un individuo se puede infectar al tomar leche cruda. Entonces, existe transmisión entre propios hospederos intermediarios. ¿Cuándo se va a acabar el ciclo? Cuando a cualquiera de esos hospederos intermediarios, bovino, cerdo, ratón, humano, lo que sea, se lo va a comer un gato. Al comérselo al gato, ahí recién se hace la fase gametogónica y se vuelve a eliminar oquiste al medio ambiente. Mientras tanto, sigue la infectada entre hospederos intermediarios. ¿Ok? Aquí vemos la fase esporogónica, ¿no? Aquí está los quistes, ¿ah? Con sus 2 esporocitos y 4 esporocitos cada uno. Los quistes por un lado. Aquí estaba la fase esquizogónica, ¿no? De los taquizoitos. Y aquí vemos un poquito, ¿no? Los esporocitos cuando llegan al intestino. Este es un taquizoito, el de multiplicación rápida, y esto es un bradizoito, el de multiplicación lenta, que serían los taqui y los bradi, ¿no? Que son los que están en el tejido. Y prácticamente son esquizontes, solamente que se forman dentro de una célula. Aquí vemos una célula con su núcleo y en el citoplasma se formó el taqui o el bradi, no importa cuál de los dos. Y esos son los que van pasando de uno a otro, ¿no? Entonces la fase esquizogónica la hacen aquí, ¿no? Y finalmente la fase gametogónica se hace igual que en la coccidia, donde tienen que entrar esos taquizoitos y bradizoitos, que no es otra cosa más que los merozoitos, ¿no? Los merozoitos que van ahí, los machos, los masculinos, van a ser un microgamonte, perdón, y van a salir los microgametos, ¿no? Con sus flagelos. Y los femeninos hacían un macrogameto, eran fecundados y se formaba el oquiste nuevamente. Esto es lo que explicamos en el video, pero para que lo tengan registrado como imagen. Bueno, esto entonces es el ciclo famoso de este toxoplasma, que va a ser el mismo para los subsiguientes. Acá tenemos otro ciclo donde, bueno, el gato elimina oquiste, en el medio ambiente esporulan, lo comen los ratones pueden tener a nivel cerebral, el ratón también puede transferirle a su cría vía placentaria, y ese gato, ¿cómo se infecta? Al comer ratón. Es la vía más común, ¿no? Gato con ratón. El gato también puede comer otras especies, pero esta es la más común, ¿no? Bueno, ahí estaban los mismos taquizoitos, bradizoitos que habíamos mostrado. Aquí hay otros bradizoitos, son células llenas de merozoitos. En realidad son los mismos merozoitos, ¿no? Son las células que están llenas, son esquizontes, son bolsas llenas de merozoitos, que simplemente aquí, recalco, se llaman taqui o bradizoitos. Aquí hay otro ciclo donde está la fase esquizogónica, ¿no? Que se hace en el ratón, en las aves, y la fase sexual que se va a hacer en el gato. Aquí hay otro ciclo, donde el ciclo principal que hacía
El ratón comía oquiste por un lado, el gato comía carne de ratón o comer pajaritos también, ¿no? Ahí sería el ciclo. ¿Cuál es el ciclo ya que se va variando? Ah, cuando esto va a los cerdos, va a los ovejos, a los ovinos, a los bovinos, a los caprinos, el humano puede comer esto. Si la mujer come esto, ya dijimos, ¿no? Que puede pasarle a su feto, puede haber transmisión placentaria. También el humano, cómo se puede infectar con alimentos, ¿no? Contaminados, las verduras, con heces de gato, el famoso cajoncito de arena donde ahí defeca el gato, puede haber oquistes por un lado y la persona al limpiar ese famoso cajón de arena, la mujer puede contaminarse las manos, puede comer después, e infectarse y puede infectar a su bebé, ¿no? Entonces es difícil pues que un gato se coma un humano, pero sí cómo se infectan los humanos, estas son las vías, ¿no? Al comer carne o leche de otros hospederos o directamente al consumir oquistes por un lado a través de las verduras, del agua y de la manipulación de la arena. Entonces, tenemos el ciclo común, ¿no? Con gato y ratón, y el otro de cómo llega a las otras especies y cómo llega a los humanos, ¿ya? En ovinos es frecuente, el otro día veía una conferencia de que también en ovinos puede haber aborto. En Uruguay están reportando bastantes casos de aborto en ovinos por toxoplasmosis. Ahí seguimos con el mismo ciclo, el gato, ¿no? Que elimina los quistes, los hospederos intermediarios que lo ingieren, el gato come carne de cualquiera de estos y de yapa el humano también se infecta y pasa al feto. La epidemiología, entonces aquí, ¿quién es el que juega el papel importante? Viene a ser el gato, ¿no? Porque él es el que va eliminando los oquistes que en el medio ambiente van a esporular y se van a infectar los otros hospederos. Bueno, indica el 60% de los gatos son serológicamente positivos en muchos países, aquí en Bolivia también, ¿ya? Y bueno, normalmente adquieren la infección por predación. ¿Qué significa por predación? Que los gatos se infectan al comer ratones o comer pájaros infectados, ¿no? Bueno, ahí está el mismo ciclo con el gato, el ciclo con el humano, ahí mismo el gato, ¿no? Se infectan todo esto al comer heces de gato. El gato puede comer carne de cerdo, carne de ratones. El caso de la mujer, ¿no? Que manipula los cajoncitos con arena y después va y come algo y bueno, se contamina y eso le puede pasar al feto. Bueno, la patogenia. Dijimos que los bradizoitos que entraban a las células epiteliales se multiplican, ¿no? Se alimentan del citoplasma y luego van pasando y van produciendo una acción traumática y bueno, van rompiendo la célula que se ocupa, pues los taquizoitos, no solamente están en el epitelio intestinal, después van a pasar también a los otros tejidos. Estamos hablando del sistema nervioso, tejido conectivo, y llegar a cómo matan al feto, por ejemplo. Porque cuando llegan, invaden al feto, normalmente van y se multiplican en el sistema nervioso central. Entonces, por eso que ahí el feto muere por el daño cerebral que tiene. Y si no muere, es por eso que ese feto puede nacer con hidrocefalia, ya con alteraciones patológicas a nivel del sistema nervioso, o en algunos casos pasa al ojo y es por eso que nacen esos fetos ciegos, o esos neonatos, perdón, ya nacen ciegos y normalmente es característico que esos ciegos no tienen ni siquiera el globo ocular desarrollado, lo tienen prácticamente atrofiado por el efecto de la toxoplasmosis. Entonces ahí es donde produce su efecto patogénico, ¿no? Sobre todo en los fetos. También lo que tienen cretinismo, ¿no? El retraso mental a consecuencia de las lesiones o la degeneración del sistema nervioso que van a producir esos bradizoitos y taquizoitos cuando invaden cualquier célula, epitelio, sistema nervioso, músculo, pero vemos que lo más patógeno cuando llegan al sistema nervioso y van a producir eso. Hay infectación en ganglios linfáticos mesentéricos, en otros órganos, pero es menos relevante. Lo importante es lo que acabamos de describir. Bueno, en los gatos, obviamente, si normalmente ellos paran infectados, ¿no? Eh, como ellos hacen la fase gametogónica a nivel de intestino, puede haber algo de enteritis y si es que ellos actúan como hospederos intermediarios, van a poner problemas en el sistema nervioso central con encefalitis. O sea, cuando es hospedero intermediario, los taquizoitos se van al cerebro del gato. Cuando es hospedero definitivo, como es el ciclo normal, entonces van al intestino a hacer la fase gametogónica y ahí es que van a producir ese cuadro patológico. Me refiero a esto, a ver, para volver y lo entiendan bien. En el gato, cuando se viene aquí
hacer la fase gametogónica en el intestino, aquí es que va a producir la diarrea. Pero si el gato está como hospedero intermediario, que va a venir al sistema nervioso y ahí le va a producir cuadro encefalitis. Entonces depende en qué órgano desarrolla. Si está como hospedero intermediario, sistema nervioso. Si está como hospedero definitivo, aparato digestivo con cuadros de enteritis, ¿no? Y puede llegar a producir diarrea. Entonces mucho depende en el gato donde se encuentra el parásito en ese momento. Bueno, eh, la transmisión congénita no es común, pero sí ocurre porque si un gato se infecta como hospedero intermediario, por vía sanguínea va a llegar al feto, lo mismo que hacen el ratón y que hacen el humano, ¿no? En los perros, bueno, puede haber algo de anorexia, diarrea, puede tener más problemas nerviosos también, le pueden producir lesiones parecidas al moquillo, ¿no? Porque no olvidemos que el perro es un hospedero intermediario. Entonces va a tener síntomas de hospedero intermediario que probablemente son a nivel muscular o a nivel nervioso. En rumiante, bueno, fiebre, disnea, trastornos nerviosos y aborto. Principalmente estos abortos básicamente se están dando en vacas y sobre todo en ovejas. Le hace el mismo efecto, ¿no es cierto? Se infecta y cuando hacen los taquizoitos y bradizoitos pasan al feto y se produce la mortalidad fetal y al haber un feto muerto inmediatamente se induce a la producción de un aborto. En el ser humano puede ser adquirida o puede ser congénita, ¿no es cierto? Uno la adquiere, ya dijimos, al manipular alimento, al agarrar al gato que los pelos están llenos de oquiste, o al comer carne mal cocida o leche de otro hospedero intermediario. Y bueno, lo que pasa es que de ahí ya se hace el ciclo extraintestinal en el humano y pueden pasar, bueno, directamente a producir los taquizoitos y los bradicitos. También se habla que las moscas pueden transmitir, ¿no? Una mosca se posa en las heces donde haya oquiste a un alimento y uno come y bueno, de esta manera bueno, hay tantas formas de transmitirse, pero es vía oral, ¿no? Vía oral básicamente es la transmisión donde uno ingiere ya sea oquistes por un lado o taquizoitos y bradizoitos de otro hospedero intermediario, ya sea en leche o en carne mal cocida. Entonces, las dos vías de cómo se infecta el humano, ¿no es cierto? Que lo vimos mucho más atrás, ¿no? Les recuerdo, está acá la dos vías del humano, que era esta, ¿no? O comiendo directamente los oquistes o comiendo taquizoitos y bradicitos de otro hospedero intermediario. Entonces, esas son las dos formas que se infecta el humano, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo se produce en el humano? Básicamente la infectación intrauterina, que es la más grave, cuando la madre adquiere la primoinfectación, ahí explicábamos de que cuando esa mujer está recién embarazada y se infecta, pues puede pasar al feto cuando hay la adquisición temprana del embarazo, cuando se infecta. Entonces, eso varía de acuerdo al momento de la infección, ¿no? Dijimos, cuando el primer trimestre, al comienzo de la gestación, ¿no? Hay poca infectación fetal, ¿ya? Pero hay fetopatías graves, o sea, es grave la lesión en el feto. En el segundo trimestre puede ser más elevada, pero menor efecto en el feto. Y pasa en el tercer trimestre, o sea, de los 6 meses para adelante, si una mujer se infecta, ya prácticamente queda inaparente. Por eso lo grave es el primer trimestre, cuando, pese a que hay poca infectación, pues las lesiones en el feto son graves. Entonces, cuando hay una primera infectación, la mujer queda inmunizada y ya no pasa a los siguientes hijos. Por eso yo le mencionaba que lo ideal es que una mujer se infecte y desarrolle anticuerpos, tenga IgG antes de su primer embarazo, o por eso es lo ideal que una mujer debe hacerse una prueba de IgG antes de embarazarse. Desgraciadamente a veces los embarazos no son muy planificados y sobre todo el primero, ¿no? Entonces, cuando ya están embarazadas, recién se hacen la prueba y si salen positivos, ahí es la duda, si son anticuerpos viejos, si son nuevos, entonces hay que volver a repetir, hacer IgG, IgM, y bueno, es más complicado, que cuando lo ideal sería que se hagan una prueba previa. Pero obviamente, y la prueba tendría que ser muy previa al embarazo, porque una mujer puede salir negativa ahora y se puede infectar de aquí 2, 3, 4 meses, ¿no? Entonces, tiene que ser sí o sí antes del embarazo, ¿no? En el tiempo muy precedente al embarazo. Bueno, la ocular origina pues reticulocoroiditis en el 80% de los casos, sobre todo en humanos,
y por la transmisión congénita, ¿no? Casi siempre es bilateral, por eso cuando nacen ciegos también, no nacen afectado un ojo, simplemente les afecta a los dos, ¿no? Pueden tener estrabismo, nistagmo, microoftalmia, muy chiquitito, ¿ya? Pero generalmente terminan uno con ceguera. Acá tenemos un niño con hidrocefalia y se nota que aquí hay una microoftalmia, pareciera como que no tiene el ojito. Bueno, sí es un tema médico, no metemos nosotros, pero en el diagnóstico sí hay una prueba que es la HI, la hemaglutinación indirecta. Después hay una ahí como esta que es una inmunofluorescencia, donde también se puede ver. Todas son test donde se determinan anticuerpos, no se determinan normalmente los parásitos, realmente son para determinar anticuerpos. El tratamiento, hay unos antibióticos, estos son parásitos que se tratan con antibióticos, ya como la clindamicina es el tratamiento especial en perros, 10 a 20 miligramos por kilo por 2 semanas, en el gato 15 a 25 miligramos cada 12 horas por 2 semanas también, igual que el perro, bien inyectable y bueno, cuando es vía oral pueden postear algunos problemas de náuseas, vómito. Y en las hembras gestantes se recomienda la espiramicina, que es el antibiótico principalmente para las hembras. En caso de humanos, obviamente es un tema médico, que ya los médicos tienen también sus protocolos para hacer los tratamientos en las mujeres embarazadas. Sí se puede hacer y por eso es importante que sí se tiene que hacer el diagnóstico. En la prevención, bueno, lo importante es el gato y acá todo se resume a dos cosas: higiene, ¿no es cierto? O sea, las verduras lavadas, que estén limpias con su desinfectante, las carnes no muy crudas, ¿no? Eh, Porque ni siquiera se puede ir haciendo la inspección de carne decir este animal tiene toxoplasma, no se ven. Los taquizoiditos y brachizoiditos no se observan, ¿no? A simple vista, son observados solamente vía microscópicamente, entonces no se puede, es nomás comer carne medianamente cocida, no tan cruda, los huevos crudos también se puede transmitir, no tomar leche que no esté pasteurizada, eh, el tema del contacto con las heces del gato, asearse también, eso de no estar agarrando el gato, en el pelo pueden haber muchos quistes, el tema del entierro de las heces del gato, el tema del uso del cajón para la gente que ahora está muy de moda, viven en departamentos y ahí tienen el gato en un cajoncito que defeca y todos los días hay que botarle las heces, entonces siempre usar guantes, hacer buena higiene de las manos, porque a veces vivimos tan apurados que estamos botando la heces del gato y estamos preparando el sándwich y el desayuno, ¿no? Entonces, ahí es la gente que cómo se infectan, sobre todo el caso de las mujeres, que son las que más hacen este trabajo, ¿no? Entonces, en transfusiones sanguíneas también se tienen que hacer pruebas. Esas son las medidas, pero si ustedes lo redondean todo, está alrededor de higiene. Creo que es lo fundamental. La prevalencia, acá tenemos unos datos de toxoplasmosis felina en Santa Cruz hace varios años, pero son datos que hizo el doctor Jorge Cruz, trabajó bastante en esto. Tenemos un 25% de positivos en gatos. Después hay otros trabajos. Esto es en humano, que lo hizo el Senetro del 2003, bueno, hace 17 años, pero si ustedes miran Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, están en todo, más el área rural, pero lo interesante es que en Santa Cruz 60%, tenemos 60%, en el área rural también 60% de mujeres positivas. Este trabajo se hizo en mujeres que están en edad reproductiva entre los 18 y los 30 años. Entonces, hay bastante, o sea, 6 de cada 10 mujeres. Y a nivel nacional tenemos 57, casi 60, o sea, 6 de cada 10 mujeres son positivas a toxoplasma en este país. El lugar más bajo viene a ser Oruro y puede ser el tema de Oruro por el frío, Tarija no sé por qué, pero es el más bajo, ¿no? Y bueno, lamentablemente Santa Cruz es el más alto con 60%. Y se hizo también los trabajos que hizo el doctor Cruz en Valle Grande, fíjense, en caninos tenemos 42%, en gatos 48%, en Camarapa en gatos, en perros 27%, en Mairana 63%. Bueno, Mairana en Samipata creo que fue un solo trabajo, ¿no? Pues tienen la misma prevalencia, pero es alta, 6 de cada 10. En el torno 80% en gatos, altísimo, ¿no? 8 de cada 10 gatos tienen toxoplasma.
en cabezas en Caprino 28, creo que una de las más bajas, junto que hicieron un trabajo en gato. El otro trabajo que les mostré en Santa Cruz era de humano, este es en gato, 20%. Entonces, pero en general tenemos la presencia muy difundida de la toxoplasmosis en gato. Y ahora yo creo que hay un fenómeno mucho más importante, que la gente cada vez está tratando mucho mejor a los animales, entonces el gato se está volviendo mucho más domiciliario que antes. Antes el gato era más callejero, ahora el gato recibe más cariño, más afecto, es más parte de la familia, y al ser más parte de la familia también para más dentro de la casa, en las camas, en el living. Entonces los niños están mucho más en contacto, hay muchos niños no tienen ni hermano, el hermano del gato, entonces hay demasiado contacto últimamente por el desarrollo de un afectivo que se está teniendo y el mejor trato que se tiene a los animales, que obviamente eso es muy bueno, pero tampoco hay que confundir un buen trato a un animal con un vínculo demasiado excesivo entre el animal y el humano, que es lo que lo está llevando a que le pueda transmitir muchas de estas enfermedades. Entonces, eh, no por estar una relación tan íntima con el animal quiere decir que lo queremos mucho. Cuidado, que más bien esto se puede volver en contra y puede ser un riesgo para transmitir la enfermedad a nuestros niños principalmente. Bueno, en resumen, esto era en gatos 64%, del mismo trabajo del doctor Cruz, en caninos 28, en caprinos 28. Entonces, el gato está muy, muy infectado. Si vemos este trabajo más el de humano, los dos están con 60, así que está complicada la cosa. Bueno, eso sería todo en cuanto a toxoplasma, y la recomendación final, como siempre, en la familia siempre alguien se embaraza y hay que recomendar que sí tienen que hacerle una prueba de toxoplasmosis. Si sale positivo, bueno, no hay que alarmarse tanto hasta que no se le haga la siguiente prueba, que es IgG, IgM, ¿no? Si tiene IgM, tratamiento. Si tiene IgG, quiere decir que ya esa mujer está preinmunizada.